No. Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Espíritu Santo. Estamos en sexto año en medicina y estamos viendo la materia de oftalmología. El día de hoy vamos a presentar el tema Ojo Rojo por medio de Jessica Espinosa y Gabriela Zurita. Los objetivos de esta charla es realizar una anamnesis oftalmológica precisa, realizar 9 pasos para diagnósticos básicos, reconocer los signos de alarmas del ojo rojo, conocer el tratamiento de aquellos casos que uno puede manejar y reconocer el problema y conocer las complicaciones graves del uso de gotas anestésicas tópicas y esteroides. Es muy importante recalcar que el ojo rojo es un padecimiento muy frecuente al momento de nuestra consulta, ya sea por una hemorragia subconjuntival o la conjuntivitis infecciosa. Es importante tener en cuenta que el médico es el primer contacto que tiene el paciente y hay que tener ciertas determinaciones para saber cuándo uno lo tiene que derivar al oftalmólogo. Sobre todo cuando tienen una inflamación corneal, un glaucoma agudo o un tipo de inflamación intraocular. Entonces, cuando altera y o amenaza la visión, requiere de atención inmediata con el oftalmólogo. Como concepto del ojo rojo, tenemos que es la hiperemia o ingurgitación de los vasos superficiales visibles de la conjuntiva o la esclerótica. Estos pueden alterar la estructura adyacente, incluida lo que es la córnea, el iris, el cuerpo ciliar y los anexos oculares. En las alteraciones relacionadas con el ojo rojo, tenemos que tener en cuenta el glaucoma, que es la gravedad por cierre completo y súbito del ángulo de la cámara anterior del iris. La siguiente patología es la iritis o irociclitis, que es la inflamación grave del iris y el cuerpo ciliar. A menudo se manifiesta con una ingurgitación ciliar. La otra patología es la queratitis por herpes simple, que es una inflamación común y grave de forma potencial de la córnea provocada por el virus herpes simple, y esta puede causar un tipo de ulceración corneal. Y la conjuntivitis, que es la que más nos viene en nuestras consultas, es una hiperemia de los vasos sanguíneos conjuntivales. Es de origen bacteriano o irritativo. La otra patología es la epiescleritis, que es una inflamación poco común de la epiesclerótica, que es la capa vascular entre la conjuntiva y la esclerótica. Puede presentar, no tiene excreciones, no es grave, pero sí dolorosa para el paciente. Las más importantes que podemos recalcar son las relacionadas con los lentes de contacto. La inflamación o infección que puede amenazar a la visión del paciente y este sí requiere, requiere una derivación al oftalmólogo, ya que necesita de un estudio más a fondo por medio de la lámpara de hendidura. La escleritis, que es una inflamación de la esclerótica, potencialmente grave, poco común, dolorosa para el paciente y puede presentarse sobre todo una señal de una enfermedad sistémica grave como una enfermedad vascular del colágeno. Y la enfermedad de los anexos, que es una alteración del párpado, aparato lagrimal y órbita. Puede ser por dacryocystitis, orzuelo o blefaritis. La hemorragia subconjuntival, que es la acumulación de sangre en el espacio virtual entre la conjuntiva y la esclerótica. Es poco frecuente y es grave. Luego tenemos el pterillón, que es crecimiento normal de un pliegue triangular del tejido que avanza a lo que es la córnea y suele ser más del lado nasal y no es grave. Puede presentarse también una inflamación conjuntiva localizada y esta requiere de una resección quirúrgica y está indicada si el pterillón comienza a invadir ya lo que es el eje visual, como podemos observar en la imagen. La otra patología es la keratoconjuntivitis seca, que es la alteración que afecta a la conjuntiva y la esclerótica como resultado de una deficiencia lagrimal.
Las abrasiones y cuerpos extraños. Aquí existe una hiperemia en respuesta de la abrasión de las córneas o lesiones por un cuerpo extraño. Las ulceraciones corneales es la pérdida de la integridad del epitelio corneal acompañado de infecciones o inflamación que pueden terminar en una úlcera con hiperemia asociada. Y la secundaria, anormalidades de función palpebral, tenemos la parálisis, la oftalmopatía tiroidea o alteraciones que pueden causar exposición ocular y daño corneal. Y la oftalmos, que en pacientes, lo encontramos más en pacientes en coma, puede ocasionar queratitis por exposición, ulceración córnea y ceguera. En la anamnesis hay que recalcar que un paciente que ingresa con ojo rojo a nuestro consultorio puede señalar a una enfermedad sistémica. Por lo tanto, es necesario preguntar los antecedentes personales patológicos y la exploración física integral. Aquí están las preguntas esenciales que debemos hacer a un paciente que viene con ojo rojo. Primero preguntamos el inicio, si fue súbito o progresivo. ¿Cuánto tiempo tiene el síntoma? Horas o días o si ha sido intermitente. Si recientemente algún familiar ha tenido el ojo rojo, si existe un antecedente de traumatismo o alguna actividad fuera de lo normal, en fecha reciente se ha sometido a un tipo de cirugía ocular, referir de inmediato a un cirujano, preguntar si utiliza lentes de contacto. Si es así, si duerme con ellos, si ha habido, hace cuánto ha cambiado sus lentes de contacto, si hubo un tipo de modificación últimamente en los cuidados que debe tener en sus lentes de contacto. La otra pregunta es si ha disminuido su visión, si tiene dolor, si es así, que lo describa, si tiene secreción en el ojo afectado. Si hay secreción, hay que preguntar si es abundante o escasa, acuosa o purulenta, si tiene prurito ocular, si tiene sensibilidad a la luz y los síntomas cambian con el clima, si ha estado, se ha estado picando el ojo y si tiene un tipo de síntoma relacionado con el ojo. El primer paso que vamos a hacer es determinar la agudeza visual. ¿Cómo la determinamos? Ya sea por si es normal o está disminuida, hay que emplear lo que es la cartilla de Snell, como podemos observar a la derecha. El segundo paso es establecer a través de lo que es la inspección. ¿Qué patrón de enrojecimiento está presente? Si es secundario a un tipo de hemorragia subconjuntival, una hiperemia conjuntival o una ingurgitación ciliar o combinada de estas. El tercer paso es secreción conjuntival. Tenemos que preguntar sobre si es abundante o es escasa. Si es de qué naturaleza es, si es purulenta, mucopurulenta o serosa. Luego, el cuarto paso es detectar opacidades en la córnea. Con irregularidad de la superficie corneal, si hay edema, puede ver también lo que es un leucoma corneal. Y la exploración se debe hacer con una lámpara de bolsillo. El siguiente paso, quinto, es buscar una alteración del epitelio de la córnea al teñir con fluoresceína. Luego, el sexto paso es estimar la profundidad de la cámara anterior, como normal o es estrecha, y detectar si hay nivel de sangre o pus que puede indicar hiperemia o hipoplión. Tenemos detectar irregularidades de la pupila. Determinar si una de ellas es más grande que la otra, tratar de hacer lo que es los reflejos pupilares, y ese es el séptimo paso. En el octavo paso es medir la presión intraocular. Si se sospecha de su elevación, hay que pensar lo que es en un glaucoma de ángulo cerrado y hay que ayudar a confirmar por medio de este aparato que se llama el tonómetro
de las cuales ayudan a confirmar el diagnóstico de un glaucoma. Y el 9, que es detectar la presencia de proptosis o una alteración de la función palpebral o cualquier limitación del movimiento ocular. ¿Cómo interpretar los resultados? Aquí le vamos a presentar cuáles son los datos más importantes que uno tiene que interpretar y son datos de alarma de los cuales podemos derivarlo al oftalmólogo. Por ejemplo, la visión borrosa, que es una señal de una enfermedad ocular grave. En nuestra consulta, ya al momento de determinar su problema, tenemos que derivarlo al oftalmólogo. Luego tenemos el dolor intenso, de las cuales puede indicar queratitis, úlcera, idociclitis o glaucoma agudo. Los pacientes con conjuntivitis pueden referir prurito o irritación leve, pero no un dolor intenso. Luego tenemos lo que es la fotofobia, que es la hipersensibilidad a la luz que acompaña a la iritis, de la cual puede presentar solo o ser secundaria a un tipo de inflamación corneal, y los pacientes con conjuntivitis tienen la sensibilidad normal. Los halos de color. Los halos de color lo describe como un arco iris que se observa alrededor de las luces. Casi siempre son síntomas de un edema corneal y a menudo resulta de una elevación súbita de la presión intraocular. Por lo tanto, es un signo de alarma de los cuales sugiere el diagnóstico de un glaucoma agudo como causa de un ojo rojo. La exudación, también llamada lo que es secreción, es un dato típico de la inflamación conjuntival o palpebral. El paciente puede referir que al despertarse siente los párpados que están pegados y esto hay que también relacionarnos con lo que es la úlcera corneal, que es un padecimiento grave que puede o no estar acompañado con una secreción. Y el prurito, que es más común, aunque no es un síntoma específico, pero puede relacionarse con lo que es la conjuntivitis alérgica. En cuanto a los signos más importantes de esta patología como el ojo rojo, tenemos la disminución de la agudeza visual, la que sugiere una enfermedad ocular grave, tal como inflamación de la córnea, iridociclitis o glaucoma. Este de aquí nunca se va a presentar en la conjuntivitis simple, a menos que esté relacionada con alteraciones de la córnea. La ingurgitación ciliar es el aumento del tamaño de los vasos profundos de la conjuntiva y la epiesclerótica que rodean la córnea, como se puede observar en la imagen. Y esta de aquí se presenta en inflamaciones corneales, iridociclitis y glaucoma agudo. Además, la hiperemia conjuntival, esta es una congestión de los vasos más grandes y superficiales de la conjuntiva vulvar. Sin embargo, este es un signo muy inespecífico que puede observarse en casi cualquier padecimiento que origina ojo rojo, así que no es uno de los signos de alarma como son los demás que estoy mencionando. Ahora, la opacificación corneal. Este de aquí se puede presentar de distintas maneras, primero como precipitados queráticos, que son depósitos celulares sobre el endotelio corneal. Esto se presenta especialmente en pacientes con iritis o iridociclitis. Además, también se puede presentar como turbidez difusa, en la que ensombrece la pupila y el iris, y es característica del edema corneal en los pacientes que tienen glaucoma agudo. Además, también se puede presentar como opacidades localizadas que pueden ser secundarias a queratitis o úlceras. En cuanto a la alteración del epitelio corneal, esta se presenta en inflamaciones corneales y traumatismos. Puede detectarse de dos formas, ya sea ocasionando distorsión e irregularidad del reflejo corneal y además cuando se le aplica fluoresceína al paciente y se observa el epitelio dañado o las áreas sin epitelio se van a teñir de verde brillante, como se puede observar en la imagen, en donde se ve que hay una afectación del endotelio, el epitelio, y está teñido con la fluoresceína. En cuanto a las anormalidades pupilares,
Típicamente se puede ver más pequeña en los pacientes con iridociclitis. En pacientes con sinequias posteriores se distorsiona también la pupila y estas pueden ser adherencias inflamatorias entre el cristalino y el iris. En el caso de los pacientes con glaucoma agudo, la pupila está fija, en midriasis media y ligeramente irregular. Como podemos observar en la imagen, dos tipos de pupila en donde vemos que en una está una midriasis intensa y en la otra está una midriasis media. En cuanto a la cámara anterior poco profunda, en ojo rojo se debe pensar en la posibilidad de glaucoma agudo de ángulo cerrado. Otro de los signos es la presión intraocular elevada, que esta se va a presentar en iridociclitis y en glaucoma. Además, otro signo importante y de gravedad es la proptosis. Esto de aquí es un desplazamiento hacia afuera del globo ocular y puede ser repentina cuando se presenta enfermedad grave del seno cavernoso o de la órbita. Y en niños se puede presentar cuando hay una infección de la órbita o un tumor. En cuanto a la secreción, que es otro signo, este no es específico tampoco, pero puede presentarse de varios tipos: purulenta o mucopurulenta, en donde nos indicará que el origen es bacteriano. Si se presenta como serosa, nos va a indicar un origen viral. Y si se presenta escasa, puede referirnos a una conjuntivitis alérgica y una queratoconjuntivitis seca. En cuanto a la adenomegalia preauricular, es muy frecuente en conjuntivitis viral y también se puede presentar en conjuntivitis granulomatosa crónica, en conjunto conocido como el síndrome oculoglandular de Parinot. En cuanto a los padecimientos sistémicos relacionados con el ojo rojo, hay varios. Entre los principales tenemos una infección de la vía respiratoria superior y fiebre. Esta puede acompañarse de conjuntivitis, especialmente cuando estos síntomas se deben al adenovirus tipo 3 o 7, que son los responsables de causar la fiebre faringoconjuntival. Además, la conjuntivitis alérgica también puede presentarse con rinitis estacional o fiebre de heno, que va a producir ojo rojo. Eritema multiforme es una enfermedad sistémica grave, pudiendo ser respuesta alérgica a fármacos, que puede producir conjuntivitis grave, cicatrización conjuntival irreversible y ceguera. Y en estos pacientes se van a observar lesiones rojas en forma de diana sobre la piel. Se conoce también el síndrome de Stevens-Johnson cuando se utiliza el eritema multiforme y se acompaña de alteración ocular. En cuanto al tratamiento o referencia que se va a realizar en estos pacientes, algunos de los pacientes no van a necesitar un tratamiento y pueden ser tratados de manera apropiada por el médico de primer contacto. Aquí vamos a mencionar algunas de las principales. En cuanto a los pacientes que tengan blefaritis, las indicaciones para el paciente van a ser que aplique compresas tibias y de un masaje enérgico los márgenes palpebrales por las mañanas y antes de dormir. Además, que aplique los ungüentos o tome los medicamentos por vía oral como se indica. En este caso, debería ser un antibiótico en ungüento como bacitracina o eritromicina sobre el margen palpebral en el caso de que sea una infección por estafilococo. En el caso de que tenga una afección acompañada como acné rosácea o disfunción de las glándulas de meibomio, se debería tratar también con dosis de 100 miligramos de doxiciclina 2 veces al día. Y además, cuando el paciente presenta una dermatitis seborreica asociada, el tratamiento con un champú anticaspa podría mejorar los síntomas de la blefaritis seborreica. En cuanto al orzuelo y al chalazion, es una inflamación aguda de las glándulas o folículos pilosos de los párpados y se debe tratar aplicando compresas tibias sobre el párpado afectado 2 a 4 veces al día.
y se debe regresar para una nueva evaluación si la tumoración no desaparece después de varias semanas. Se debe llamar a su médico lo antes posible si la tumoración palpebral aumenta, ya que se vuelve más sensible o empieza a drenar material purulento. Y esto nos puede indicar una afección más grave. Además de que si no se disminuye, se debe realizar una biopsia debido a que puede tratarse de algún carcinoma de glándulas de meiomio o de un carcinoma epidermoide. Además tenemos la hemorragia subconjuntival. Esta de aquí no necesita un tratamiento ya que se va a resolver en 1 o 2 semanas sin afectar para nada al ojo. En cuanto a la conjuntivitis viral, se debe utilizar lágrimas artificiales si el paciente lo siente necesario. Se debe lavar las manos con frecuencia y evitar tocarse los ojos, así como compartir sus toallas. Evite actividades sociales mientras esté presente la secreción, ya que esta es muy contagiosa. Regrese si los síntomas parecen empeorar, para ahí sí referir al paciente. Y se deben también aplicar compresas frías en forma periódica a lo largo del día para ayudar a la mejora de los síntomas. Si es que fuese necesario, también se podría aplicar gotas de antibiótico 4 a 6 veces al día si es que se sospecha de infección bacteriana. Pueden ser sulfacetamida, gentamicina o un antibiótico tópico de amplio espectro. En cuanto a los fármacos de cuidado, se debe mencionar que hay algunos anestésicos tópicos que no se deben prescribir para prolongar la analgesia en las inflamaciones oculares y heridas, porque pueden inhibir el crecimiento y la curación del epitelio corneal. Además, pueden presentarse reacciones alérgicas graves por la aplicación de anestésico tópico y además exponer a la córnea a deshidratación, lesiones e infección, ya que la anestesia corneal elimina el parpadeo o reflejo protector. Espero que este video les haya servido. Muchas gracias.